Y por eso es que estos debates, que considero que son tan importantes, digamos, para enfrentar las múltiples crisis que vivimos en el siglo XXI, yo los llevo al espacio pedagógico, yo los llevo a la escuela, los llevo a los niños, los llevo a los jóvenes, a los adolescentes, porque si ellos son el futuro de la sociedad, pues necesitamos a través de ellos generar las posibilidades de construir un porvenir alternativo, que comprendan lo que no comprenden, que no comprendemos, porque es muy complejo, la guerra, la maldad, etcétera, 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 no lo podemos casi comprender, lo comprendemos a través del diálogo para después, posteriormente, poderlo eh, entender, problematizar y, en un último punto más político, transformar. Entonces, pues Paulo Freire completamente inspirador para todo mi proceso. Todas estas indagaciones pues desencadenan y decantan en este proyecto que es la Antroporadio, una radio digital a través de YouTube que los invito a todos que la pudieran conocer, que pudieran indagar, no hoy, no mañana, no pasado mañana, en algún momento cuando lo quieran y les nazca, digamos, hacerlo, el entrar, digamos, a la Antroporadio, y muchas de estas cosas que yo estoy planteando las incluyo dentro de los videos y dentro de esta radio cultural. Dentro de la radio cultural, mi profe, ¿podemos seguir, por favor? Pues yo creo, digamos, 3 programas, van a existir otros. El del lado izquierdo se llama Pienso, luego resisto, es una especie ya de podcast como tal, donde yo hablo completamente, digamos, solo contra el micrófono y reflexiono sobre este tipo de cosas. El de la derecha, que vemos una imagen de Cortázar, un dibujo que yo hice, se llama Música, Cronopios y Famas. Ahí yo subo videoarte y, digamos, expresiones de este tipo de reflexiones, pero ya no solo desde lo teórico, sino un poco más desde lo artístico, la fotografía, el video, la poesía, etcétera. Y el último programa, que es el que nos convoca y comienzo a cerrar, es El arte de ser humano. Este arte de ser humano es un programa en el que yo invito, y ahí invito a personas para hacerles entrevistas, invito a estudiantes, invito, digamos, a otras personas, porque el arte de ser humano es encontrarnos en el diálogo. Y en el arte de ser humano yo creé una serie de programas con mis estudiantes, con los estudiantes donde yo trabajo, que ni siquiera me dio tiempo para contar un poco lo que yo hago, digamos. Con mis estudiantes hablamos sobre todo este tipo y digamos, cantidad de cosas que pues traté de explicar durante lo que llevamos de la intervención. En estos programas, pues yo los invito a mis estudiantes a que hablemos en el arte de ser humano, los invito a que hablemos sobre muchas de las cosas que acabo de plantear y que no solo se queden en el punto de vista, sino que expresen a través del arte lo que piensan y lo que sienten sobre estos temas que les acabo de plantear. Niños, jóvenes, adolescentes, desde los 8 años hasta los 15 años. ¿Cómo lo hago? De la siguiente forma. ¿Puede seguir mi profe, por favor? Lo divido en 3 partes, muy, digamos, relacionado con lo que ya acabo de explicar. En la primera parte yo lo llamo la larga noche, la devastación y la barbarie del capitalismo salvaje, el siglo XX, el siglo de las tinieblas. Este es un concepto de Luis Arizmendi, el escritor mexicano, que él decía, de hecho, que las crisis nunca aparecieron y dejaron de existir, sino que las crisis simplemente se movilizaron del lugar, y cuando llegamos al siglo XX, simplemente lo que hizo la crisis fue expandirse en todo el mundo. Y estamos en el siglo XXI, donde, ya lo dije, llegamos al culmine de la crisis y vamos a empezar a ver su declive con estos discursos y estas prácticas humanistas que evidentemente yo no soy el primero que lo está diciendo ni el último. Estamos, digamos, en este momento de transformación. Los chicos, puede seguir mi profe, los niños, las niñas, los jóvenes y los adolescentes pues nos proponen estas experiencias artísticas. La pintura de la mano izquierda o sea, esa pintura es mía, y pues es donde trato, digamos, de reflejar lo que yo siento y lo que es la larga noche. Y a mano derecha, pues, vemos el dibujo otra de las niñas. Yo creo que no voy a agregar demasiado. Yo creo que con la misma apreciación del dibujo podemos comunicarnos estéticamente con él. ¿Puede seguir mi profe, por favor? Ahí evidentemente ya hablaba sobre la relación con la naturaleza, con la devastación. Aquí está primera pintura a la izquierda, una pintura que habla sobre la desigualdad, sobre el consumo, sobre estos monopolios globales que atacan y destruyen la vida. Mano derecha, ese collage que ven es un proyecto muy interesante, una niña de grado noveno, que ella lo que hizo fue recuperar y sacar de los recortes todas las noticias de corrupción y desigualdad en Latinoamérica. Vemos ahí lo que pasó en Chile, las movilizaciones, vemos las movilizaciones en Colombia, vemos lo que pasó con Lula da Silva, una cantidad de periódicos y de noticias, y hace este collage. Entonces, pues,
muy interesante. El de abajo es un dibujo que habla sobre las emociones en la cuarentena, que también acá podríamos hablar mucho tiempo sobre cómo a los niños la tesis inicial que traté de desarrollar no se les ha escuchado y, y se asume que los niños no deben volver a los colegios simplemente porque no es viable, y eso me parece que le da un mensaje muy dañino a los niños, porque es como si nosotros los seres humanos, los adultos, estuviéramos diciendo, no tenemos protocolos, no podemos generar espacios saludables para los niños, entonces quédense en las casas, digamos, encerrados. Y pues este dibujo me parece que es muy elocuente porque muestra la emoción de un niño dentro de la cuarentena. Pero bueno, vamos a seguir. Sigue mi profe, por favor. En un segundo capítulo, relacionado con lo que yo hablé, la última tormenta y la danza de los pinceles. La última tormenta es la pandemia, el COVID-19, que yo hablando de crisis y ni siquiera la he mencionado, ¿no? Más de 3.500 millones de personas en cuarentena en todo el mundo, más de 4,5 millones de muertos en todo el mundo, más de 120.000 muertos en Colombia. O sea, ni siquiera he tocado el tema de la pandemia porque ya nos satura. Pero bueno, la última tormenta para mí es la pandemia y la danza de los pinceles. ¿Por qué? Porque estas múltiples crisis las vamos a enfrentar es a través de una danza de los pinceles, a través de abrirnos a la experiencia artística. El subtítulo, la educación artística en la formación integral del ser humano, como lo dice Herbert Reed, que ya lo dije, el profesor de arte sembrador de utopías, Paulo Freire, y el arte como dispositivo político de resistencia y autonomía. ¿Sí? Continuemos, mi profe, por favor. Sobre estos temas, los niños nos muestran unos proyectos. Nuevamente, la mano izquierda, pues es mi pintura. Yo plasmo un dragón porque en la cultura china el dragón, digamos, representa la lucha e involucrarse. Y yo considero que la danza de los pinceles es, y yo creo que luchar por un porvenir diferente es involucrarse, entrar en la masa y convertir las cosas a través de la acción, no de la especulación ni simplemente del discurso. Pero bueno, un poco esa es la idea del dragón. A mano derecha un dibujo de un chico de grado noveno también. Yo no quisiera agregar nada, no quisiera ser casi que grosero, que el mismo dibujo hable por sí mismo. ¿Puede seguir mi profe, por favor? Tres gráficas preciosas, tres dibujos de tres niñas, de tres compañeras. A mano izquierda, ella, pues me cuenta, Alison se llama, que ella cuenta a través de este dibujo lo que significa el arte para ella. El dibujo es muy elocuente también. Podemos darnos cuenta cómo, digamos, la habitación un poco vacía, un poco cuadrada, un poco rectangular, y cómo a través del arte, pues el mundo se colorea de una forma diferente. Y no romantizando el arte, tampoco quiero que caigamos en eso de que simplemente acá se manipula el arte como una experiencia moralista, sino lo que pasa con el arte es que nos permite conocernos y conocer el mundo. Y conocer el mundo, preocuparnos por el mundo, pues es el germen de cualquier pensamiento revolucionario y transformador, porque finalmente lo que le interesa al humanismo es el futuro de la humanidad, que podamos tener solidaridad, paz, reivindicación, etcétera, etcétera, etcétera. A mano derecha vemos otro dibujo que Daniela se llama, ella dibuja y plasma como las actividades de los hombres muchas veces tienen más predominancia y mucha más relevancia que las actividades de las mujeres, evidentemente reivindica muchos, digamos, debates del feminismo, y abajo pues un dibujo de un niño mirándose al espejo viendo una niña y una niña mirándose al espejo viendo a un niño. Me parece que en estos debates de género modernos y actuales es muy valiosa esta gráfica y creo que pues que vale la pena reivindicar. Podríamos también, repito, seguir profundizando, pero no nos da el tiempo ni la disposición. ¿Puede seguir mi profe, por favor? En un tercer momento, la era del amanecer, el siglo XXI, el siglo del amanecer, el principio esperanza como el proyecto viable y accesible, así como el siglo XX es el siglo de las tinieblas, el siglo XXI será el siglo del amanecer, será el siglo de la renovación del ser humano. Quizá alguien de los que nos esté escuchando podrá pensar, esto suena un poco utópico, suena un poco abstracto, suena más a una ilusión, un poco un optimismo ahí como ideológico, y no es así. Lo que pasa es que nosotros somos ciudadanos del siglo XXI, pero nosotros hasta ahora llevamos 20 años, o sea, nosotros somos como la cascarita, hasta ahora estamos rompiendo el capullo, hasta ahora estamos rompiendo, digamos, el caparazón, y hasta ahora estamos generándonos como esta visión del individuo, del ser humano libre y autónomo que se va a forjar en el siglo XXI. Lo que pasa es que esto va a tomar tiempo, y el hecho de que estemos hablando de estas cosas pues es una prueba de que va a pasar y que está pasando, y el hecho del feminismo y muchas de las luchas sociales que se están dando es por esa reivindicación de la humanidad. Quería aclarar ese punto. La era del amanecer, aquí hablo sobre el principio esperanza de Ernst Bloch. ¿Puede seguir mi profe, por favor?
La pintura de la izquierda nuevamente es una pintura de mi autoría, la de la derecha pues reivindicando estas luchas feministas, que yo también de feminismo podríamos hacer un programa completo, pero yo muchas veces lo digo y lo reivindico a través del feminismo y cómo podremos construir un porvenir diferente. A través de la liberación de la mujer nos vamos a liberar, miren la paradoja, la gran paradoja, a través de la liberación de la mujer nos vamos a liberar de muchos problemas sociales, así va a ser, porque ustedes se ponen a pensar y a profundizar, el capitalismo es machista, el capitalismo es un modelo de política neoliberal, de consumo, etcétera, 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 que finalmente en su esencia es machista. El feminismo radicaliza y el feminismo lucha contra ese tipo de estructuras machistas y patriarcales. Por eso lo reivindico y por eso creo que es tan importante dentro de nuestras luchas en el siglo XXI. Pero bueno, continuemos. Mi profe. 4 gráficas, ellas hablan muy bien por sí mismo, el ojo mirando un proyecto de vida alternativo, la era del amanecer, ahí lo vemos a mano derecha, el antes, el después. Me gusta mucho el de mano inferior derecha, que es el 2050, hasta la misma niña comprende lo que muchos adultos a veces nos cuesta comprender, que todo es un proceso y queremos todo ya. Me gusta mucho el dibujo porque ya habla del 2050. Y es que esos son los procesos. Los procesos políticos de transformación conllevan tiempo y son todo un proceso, digamos, de liberación de las sociedades. A los adultos nos han acostumbrado a querer todo ya, perdón, y que luchamos por algo y lo tenemos ya. Y eso pues también se fractura. Y pues la minga, ¿no? Que un niño de grado octavo creo que quiera reivindicar los principios de la minga, pues tiene mucho sentido. ¿Puede seguir mi profe, por favor? Este es un video, un pequeño video de 5 minuticos, el Antroporradio, ya con esto terminamos. Hay muchas cosas que han pasado, son más de 20 videos, repito, los invito cuando de verdad les nazca y cuando lo quieran hacer, ahí va a estar el Antroporradio disponible para que puedan abordarlo. Yo lo que hice en este pequeño video fue recortar unos segmentos y armar un pequeñito video de 5 minutos como para que ustedes que nos están escuchando, nuestros espectadores de la Universidad Pedagógica Nacional, pues se puedan llevar un vistazo como general de lo que ha pasado con la Antroporradio en estos últimos pues 2 años. Entonces, mi profe, si me colaboras, pasamos con el video y luego cerramos. Bueno, hola, bienvenido, bienvenida al Antroporradio. Muchas gracias por estar en otro programa más. Gracias por escuchar, por participar, por pertenecer. Muchas gracias por apoyar este proyecto independiente, esta radio cultural que busca un poco entender la condición humana a través del arte como expresión humana, como expresión y como ejercicio de libertad y de autonomía, y a través de la pedagogía, como lugar de encuentro, como lugar de conversación, como dispositivo político de diálogo y de construcción de humanidad. Esto nos cambió la vida de todos y la normalidad como tal, porque sabemos que ya no va a volver a ser lo mismo que era, ¿no? La forma de pensar, la forma de tener autocompasión por los demás, la forma de tener las costumbres con nuestra familia. Profe, pues lo que yo quise representar en mi pintura es la desigualdad. Es que el sistema es el que ciertamente nos arrastra a generar este tipo de obsesiones por cosas que a la final son materiales, banales y son momentáneas, ¿sí? La esperanza y la utopía no es creer que las cosas van a cambiar simplemente porque sí, y ya, no. Es hacernos conscientes de nuestra responsabilidad frente al mundo, tomar decisiones concretas y empezar a hablar con las demás personas sobre estos temas. Yo considero que así es como podemos transformar el mundo. Poco a poco el ser humano se fue concentrando más en vivir en una ciudad, en apartarse de la naturaleza. Yo digo que si una persona estuviera conectada completamente con la naturaleza, sería una persona en mucha paz y calma. Y Dime. Rafael entendió muy bien lo que yo quise representar, la unión entre nosotros los humanos y la tierra, porque pues nosotros estamos dañando la tierra que es nuestra, entonces estaríamos dañando nuestro hogar. En la identidad de género, toca hablar ya con las generaciones de ahora que tenemos que aceptar a las personas tal y como son, porque todos somos personas y todos nos tenemos que apoyar entre sí. Que solo sirve para estar en la casa, cuidar a los niños, hacer oficio, que tenemos los mismos derechos y podemos hacer las mismas cosas que los hombres. Ya es en todo el mundo que las mujeres están saliendo a protestar por sus derechos. Pues ahí yo quise representar como el ojo viendo un futuro. ¿Por qué ese símbolo del ojo, princesa? ¿Por qué el ojo como proyectando esos sueños y esos anhelos y esas utopías?
Porque es como una visión, profe, como pues a mí se me hace que todos en algún momento vimos un futuro, pues un mundo mejor, todos, todos. ¿Tú crees que el arte para ti es como una terapia, Alison? Sí, porque no es como si tocara hacerlo, sino que también nos ayuda a mirar qué nos gusta, qué problemáticas tenemos. Porque el arte no solo nos permite expresarnos, la experiencia artística más que el arte en sí mismo, sino la experiencia artística no solo nos permite expresarnos, sino también nos permite empatizar con lo que sienten las demás personas. Desde mi punto de vista, es que cuando nosotros hacemos un proyecto artístico, nosotros lo que estamos haciendo es mostrar nuestro pensamiento y mostrando nuestro pensamiento puede que otra persona diga, bueno, pues él tiene razón. Entonces, pues yo también voy a hacer algo. Entonces, yo digo que eso es lo que nosotros transmitimos mediante obras artísticas. Digamos, lo que ellos transmitieron, pues, metiendo papas en un ataúd, es que su trabajo está muriendo y eso pues, es algo que se nos transmitió a nosotros. El hombre, el ser humano, gracias Charit, no puede participar activamente en la historia o en la sociedad, en la transformación de la realidad, si no lo ayudan a tomar conciencia sobre la realidad y sobre su propia capacidad para transformar. Y eso precisamente es el punto que estamos llegando a través de esta discusión. No podemos transformar el mundo, no podemos soñar con un mundo diferente si no entendemos el mundo en el que vivimos. Y es que por eso es que el arte es importante en estos, digamos, debates pedagógicos. Porque Francesca nos muestra su trabajo, porque, no sé, Alison, Nicole, todas ustedes nos muestran sus trabajos y nos permiten reflexionar sobre eso que a ustedes les preocupa, que a nosotros como seres humanos, porque somos empáticos, también nos preocupa. Y compartimos entonces ese sueño y esa alternativa de un mundo diferente. Debemos aprender con la rebeldía del alumno, que es una señal de su vitalidad, una señal de su inteligencia, la cual debemos canalizar para orientarla hacia la creatividad social y no hacia la violencia. Esa rebeldía de ustedes que sienten que el mundo, ya lo estaba diciendo Alison, y lo dijo Anita con su obra de arte también, con el Tucán. Me da tristeza sentir ese mundo como se está desboronando frente a mis ojos, pero esa rebeldía, esa indignación, nosotros como profesores, o yo en este caso puntual, es canalizar esa rebeldía para que se convierta en creatividad, para que se convierta en creación, para que se convierta en arte de alguna forma, y no que se convierta en violencia, porque es que se... Muchas gracias, mi profe. Ahí es un pequeño resumen. Digamos, creo que no tengo mucho que agregar tampoco, no valdría la pena hacerlo. Creo que el mismo, digamos, las posturas y reflexiones de los chicos habla por sí mismo. Y ya, pues, para cerrar, mi profe, te agradecería la diapositiva donde está el pequeño poema. Y mientras, digamos, tú me colaboras, pues agradecerle, repito, a Joana y a la profe Ivonne por toda la gestión del evento, a la pedagógica de antemano, de verdad, me siento muy orgulloso de volver aquí a la universidad, poder volver a participar en este espacio de diálogo, de escucha, de conversación, en este espacio pedagógico y en pues, experiencia, digamos, de exposición un poco de lo que ha pasado conmigo como egresado, como profesor, como estudiante y como ser humano, mi proyecto pues del Antroporradio. El poema que les quiero leer, ese es un poema que sucedió algo muy bonito y se los quisiera compartir porque después de todo este recorrido que hemos hecho, alguno, digamos, todavía podría estar creyendo que esto es optimismo ideológico, una utopía abstracta o una falsa ilusión o algo así. Y no es así, realmente nos lo decía Paulo Freire, lo importante y lo bonito de estas experiencias, digamos, de la utopía y de la esperanza, pues lo que nosotros nos damos cuenta es que adquieren sentidos a través de la experiencia, es lo que llamaba Paulo Freire el discurso y la acción. No es simplemente el discurso por sí mismo, la teoría en sí misma y quedarnos ahí, porque si no va a ser una teoría barata, una teoría, digamos, superficial y una teoría limitada. Y tampoco es la práctica desligada de la teoría sin comprender un contexto y sin comprender, digamos, el ser humano, digamos, en su dimensión epistemológica y antropológica, por decirlo así. La acción está completamente supeditada a la reflexión.
La esperanza y la utopía adquieren sentido es a través de nuestras acciones. Eso de hecho también lo retoma la filosofía existencialista. De hecho lo que decía Sartre, uno de los grandes escritores franceses del existencialismo, decía: la existencia precede a la esencia. Quiere decir que nosotros los seres humanos somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. El existencialismo lo que precisamente promueve, y yo también creo que el existencialismo, al igual que el humanismo y muchas de las teorías políticas que hablé durante la charla, tienen mucho que ofrecernos para comprender y transformar la realidad en el siglo XXI. Es acción. Y repito, y ya para cerrar, si alguien todavía está pensando que esto no creo que tenga mucho impacto, sí suena bonito, pero que a la hora de la verdad, digamos, no tiene mucha validez, pues no es cierto, está completamente, digamos, equivocado y está, digamos, alejado de la comprensión de lo que es, digamos, la esperanza y la utopía. Y este poema lo comprueba, lo que yo estoy diciendo. Les cuento la anécdota. Pasa que, digamos, los niños del colegio, niños y niñas, vieron, digamos, el video del Antroporradio y participaron. Y una de las niñas escribió este poema en uno de los comentarios del video. Lo hermoso, lo bonito que empezó a suceder ahí es que muchos otros niños y muchas otras personas empezaron a escribir poemas de ahí para abajo. De hecho, si ustedes indagan en un par de videos del Antroporradio, y en algunos hay poemas de las personas que han escrito, que los han querido compartir, algunos inspirados en lo que ha pasado con la Antroporradio o algunos que ya los tenían de antes. El hecho es que se ha vuelto también un espacio donde la gente a través de la poesía ha plasmado cómo se siente. Y ese gesto artístico, que la poesía, la escritura es arte, me parece que es una prueba completamente tangible, material, concreta y directa de que estos discursos y estas, digamos, propuestas humanistas que reflexionan sobre otra posibilidad de vida para el ser humano, sí adquieren sentido en la experiencia y sí son transformadoras y sí generan espacios donde la gente piensa y actúa de una forma diferente. Voy a compartirles el poema y con esto cierro. Dice Jimena: se desborda mi alma de impaciencia, los anhelos están presentes ahora más que nunca. Habla evidentemente de la pandemia y de la cuarentena. ¿Cómo ignorar que el cielo es uno para todos? ¿Cómo desproteger lo más valioso de nuestras vidas? Tan solo riquezas nos rodean y estamos aquí, tan inconformes, algunas veces sintiendo soledad o quizá vacío en nuestro ser. Si contempláramos nuestro alrededor y miráramos con amor lo que hay para nosotros, nuestro ser se llenaría de gozo y de alegría. Esto lo escribe una niña de 14 años, estoy casi seguro. Aún en los momentos más difíciles, siempre hay una llama de fe y de esperanza que no debemos dejar apagar. El tiempo transcurre y nosotros no podemos hacer lo que queremos, pero sí podemos ser. Me parece una frase preciosa. Que si estuviera en un libro de Borges o de, no sé, de Cortázar, pues estaría en los grandes textos de la literatura, pero lo escribe es una estudiante que está sintiendo lo que siente. Lo voy a volver a retomar y sigo. El tiempo transcurre y nosotros no podemos hacer lo que queremos, pero sí podemos ser más valientes, ser más humanos, valorar a todos y todo lo que nos rodea, proteger y defender la vida. Nuestros amigos nos están esperando, quieren vernos llegar con una sonrisa y con nuestro corazón lleno de sueños. Yo creo que no debo agregar nada más. Muchísimas gracias a todos, a todas por escucharnos. Muchísimas gracias, Joana, Ivonne, Universidad Pedagógica y todos los que estuvieron aquí participando. Muchas gracias.